La pandemia propició un escenario muy particular a nivel global y nacional que sabemos ha golpeado en muchos sectores los bolsillos de la población y hay indicadores económicos que hablan de ello, pero ¿cómo leerlos? Y es que mire, ahora, por ejemplo, el último dato de inflación reportado en abril registró de acuerdo con el INEGI, su mayor nivel desde 2017 para el mismo mes. Y también de acuerdo con el INEGI, los precios al consumidor subieron 6.08%, esto de manera anual. ¿Cuáles son los productos que sufrieron más? Bueno, los que sufrimos somos los que los compramos y los productos que se encarecieron son el chile serrano, el aguacate, el jitomate, el tomate verde y el huevo. Al respecto, varios analistas han advertido que a partir de este punto la inflación debería de caer gradualmente de aquí y hasta el tercer trimestre del año. Pero, ¿por qué se da esto y cómo estamos ante otros indicadores también de acuerdo con el momento que atravesamos? De eso nos van a ayudar a entender Víctor Aramburu y Mario Campa, quienes, pues como cada lunes ya están con nosotros y saludamos con mucho gusto. Mario, Víctor, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Azul. Buenas noches, Juan. ¿Cómo están? Pues contentos de saludarlos. Mario, hoy vimos en varias primeras planas de periódicos de circulación nacional, como en una especie de información sincronizada, datos que hablan de la inflación y mucho el tratamiento periodístico que se le da a esta situación puede asustarnos a los lectores, pero de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo y al que nos espera, que tiene que ver con la reapertura de muchos negocios de acuerdo a la semaforización y también con el avance del Plan Nacional de Vacunación, nosotros ¿qué podemos esperar sobre estos datos que estamos recibiendo el día de hoy? Bueno, en el caso de la inflación hay que decir que buena parte o una gran parte se debe a la base comparativa de hace un año, ¿no? Donde tuvimos una pandemia que hizo que principalmente los precios de los energéticos, específicamente gasolinas, cayeran bastante, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la lectura de esos precios este mes de abril del 2021 y lo comparamos con el de abril de 2020, pues vamos a ver porcentajes de incremento muy altos, ¿no? Eso afecta particularmente a uno de los componentes de la inflación que se llama el no subyacente, ¿no? La inflación no subyacente, que es la más volátil. Si quitamos nosotros ese componente volátil y nos quedamos con el subyacente, con la inflación que es difícil que se diluya, le llaman también la inflación nuclear, digamos, el núcleo fuerte de los precios, estamos más o menos en 4%, ¿no? Que sigue estando prácticamente en el rango de tolerancia del Banco de México. Este componente es el que más le interesa a un banco central, en este caso al Banxico. Y tan es así que si ustedes revisan los últimos comentarios, las minutas de sus reuniones, no hay un motivo de pánico, ¿no? No hay un motivo para tener dudas serias de que este 6.1% anual no se va a revertir en los siguientes meses, porque una vez que la inflación volátil se vaya diluyendo, pues nos iremos tendiendo nuevamente a ese 4.3% que está dentro de lo tolerable, ¿no? Recordar, por supuesto, que si en caso de que esto no se cumpliera, pues siempre está la posibilidad de que el Banco de México suba la tasa de interés, pero tan no es así de momento que no se ha mencionado como una de las salidas en los próximos meses, ¿no? Pero entonces este dato de abril es un dato como fuera de contexto o digamos que se saca y no se puede ver en el conjunto. A ver, si nos puedes explicar un poquito más sobre eso, Mario, o sea, cómo entenderlo y en razón de qué se da este comportamiento, digamos. Es en razón de la pandemia, ¿no? Repito, es una base comparativa complicada porque estamos tomando abril del año pasado, cuando los precios de las gasolinas disminuyeron mucho, y ahora abril del 2021, donde se normalizan. Entonces, ese incremento de la inflación, si tú lo agregas a toda la inflación, pues va a causar cierto ruido. Sin embargo, en los siguientes meses, ya que recordemos que en 2020 fueron creciendo otra vez los precios de la gasolina, pues esos porcentajes van a ser cada vez menores y eso va a ir impactando cada vez menos al resto de la inflación. Nos preocuparíamos si estuviéramos viendo un aumento generalizado de los precios en frutas, en verduras, en jugos, en medicamentos, en servicios, que también es muy importante para un componente inflacionario, cosa que no lo vemos de momento. Pero eso no está sucediendo. Okay. Así es.
Víctor, a ver, yo nada más es que me quedé con una duda y por eso traté de ampliar aquí, pero Víctor, te quería preguntar, ¿qué otros elementos, qué otros indicadores ahorita nos pueden dar como un panorama de más o menos dónde nos encontramos ya para este momento en donde no estamos en la etapa crítica de la pandemia y se dan otros indicadores como por ejemplo el tema de las remesas, el tema de la recaudación fiscal, más o menos dónde estamos ahí? Sí, pues en el tema de las remesas, al igual que en marzo del año pasado, tenemos un monto histórico de superior a los 4,000 millones de dólares. Si recuerdan, también en marzo del año pasado, pues fue de las primeras veces probablemente en la historia que llegamos a tener ese monto. Y bueno, retomando un poco el tema de la inflación, no sé si se acuerdan también que por estas fechas del año pasado se llegó a comentar que algo también que nunca había sucedido en la historia, que teníamos precios negativos del petróleo. O sea, que ¿eso qué quiere decir? Que básicamente las compañías petroleras estaban pagando porque se llevaron sus inventarios, ya que no podían seguir produciendo más. O sea, fue tanta la caída económica que pues básicamente no se demandaba petróleo, ¿no? Entonces eso precisamente, como comentaba Mario, pues llevó a que la gasolina pues también bajara sustancialmente, ¿no? Ese precio. Y entonces efectivamente, como comentaba Mario, el punto de comparación, o sea, esta alza en la inflación que tuvimos solamente en el mes de abril, pues es precisamente porque estamos comparando con una época muy particular, literalmente, de la historia, en la cual las empresas y los productores te pagaban para que te llevaras el petróleo, cosa que pues evidentemente no había sucedido anteriormente. Entonces, y como comenta Mario, pues esto es algo que eventualmente poco a poco se va a ir diluyendo, como sucedió literalmente hace un año, ¿no? Ya para mayo, ya para junio, pues ya no veíamos esta situación de precios negativos. Ahora, hasta cierto punto, el hecho de que haya un indicador no tan alto de la inflación, pero alto, pues está mandando justamente la señal contraria, ¿no? De lo que sucedió el año pasado. Está mandando la señal contraria a los productores de que hay demanda. Entonces eso nos está diciendo, bueno, que la economía se puede estar reactivando, más bien ya se está reactivando, y entonces produzcan más. Y si se producen más, pues evidentemente se generan más empleos. Entonces, sí, evidentemente a los consumidores nos pega por el bolsillo, pero lo podemos ver del lado de los productores y es una señal no tan mala, evidentemente, siempre y cuando esté controlada, ¿no? Y también, bueno, tiene mucho que ver con la base que ya comentaba Mario de comparación del año pasado, ¿no? Que fue totalmente atípico en la historia, pues ya ni siquiera diría de los últimos 20 años, sino probablemente de los últimos 100 años. O sea, haber visto precios negativos es algo rarísimo, ¿no? Sí, totalmente excepcional. Mario, nos quedan un par de minutitos, pero quisiera aprovecharlos para que nos hablaras un poquito sobre la iniciativa de tener una vacuna mexicana, la vacuna patria, ¿no? Ya que estamos hablando de temas económicos y del avance del Plan Nacional de Vacunación y cómo esto va reabriendo la economía, también está en temas de economía y en temas de salud pública la vacuna patria, y no solo esto, sino las vacunas que vienen de manera posterior a través de esta iniciativa para recuperar que México sea un país, pues, autosuficiente en materia de salud. Sí, claro, ya nomás para cerrar el tema anterior, decir también es muy importante que la confianza del consumidor llegó a su nivel más alto desde marzo del año pasado, ¿no? Es señal de que el consumo se va recuperando y también esto va vinculado, por supuesto, a las remesas, ¿no? También tenemos una producción de manufactura que sigue aumentando a tasas importantes. En cuanto a la vacuna patria, pues es buena noticia que la industria manufacturera farmacéutica relacionada pues a medicamentos empiece a recuperar en México, ¿no? Que por muchos años estuvo abandonada. Por supuesto, está relacionado también a la cuestión de un país en cuanto a innovación, ¿no? Y aquí en México pues sabemos que durante muchos años, si no es que décadas, pues tuvimos muy malos resultados, ¿no? El modelo de innovación y de ciencia pues la verdad no entregó los resultados que esperaríamos, y yo creo que desde el Estado se pueden generar estrategias para establecer ciertas misiones que hagan que los ecosistemas del sistema de innovación y ciencia mexicano pues realmente produzcan algo útil para la sociedad, ¿no? En este caso una vacuna, sea patria o sea otra, pues tiene un efecto muy positivo no únicamente para la actividad económica, sino social, ¿no? No sabemos, por supuesto, cuánto vaya a durar la pandemia, no sabemos las nuevas variantes que habrá, y entonces es importante que la industria nacional pues tenga una estrategia también para que si en algún momento haya que hacer ciertos ajustes para atender a nuestra población,
pues que los hagamos de la manera más rápida y eficiente posible, ¿no? Entonces yo creo que es una buena noticia y podría ser el comienzo de algo que no sabemos si en 20, 30 años tengamos ya algo mucho más robusto y sólido gracias a este primer paso, ¿no? Pues ahí está, queridos, un panorama ahorita y la perspectiva de lo que podría venir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Víctor Mario. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.